Hola amigos del misterio, espero que estéis muy bien. Hoy he preparado un vídeo muy especial para entender de dónde nos viene esta pasión por el misterio. Independientemente de si lo tuyo son los fenómenos paranormales, los cementerios, los castillos abandonados, los lugares relacionados con el misterio, tal vez los rituales ancestrales, las culturas antiguas, los avistamientos ovnis, tal vez los crímenes sin resolver. Todo eso se engloba en un mismo marco, y es que la cultura pop de nuestros días nos pone muy fácil ser unos auténticos fanáticos del misterio. Tal vez eres un lector ávido de los libros de Harry Potter o no puedes esperar al lanzamiento del próximo episodio de Juego de Tronos. Tal vez eres un nostálgico de la historia interminable, o cuando eras pequeño te considerabas un auténtico fan de las crónicas de Narnia. No estás solo. Somos muchos los que nos consideramos unos auténticos fans del misterio y es muy bueno entender el origen de esta afición. Acompáñame porque hoy tenemos en el canal de Milenarios por el Mundo un invitado de excepción para entender el origen de esta afición tan especial. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Nos encontramos con un experto en literatura gótica. Él es Álvaro Logroño. Bienvenido a nuestro canal Milenarios por el Mundo. Un placer. Él es licenciado en literatura hispánica e inglesa y máster en literatura irlandesa por el Trinity College de Dublín. Actualmente Álvaro trabaja como profesor en Berlín, en la capital alemana. Cuéntanos qué tal estás. Bueno, muy bien, con muchas ganas de arrojar un poco de luz sobre ese tema tan oscuro. Bueno, estás aquí en un portal de gente que nos encantan todos los fenómenos paranormales, cementerios, lugares abandonados, leyendas antiguas, criaturas mitológicas, avistamientos ovnis. ¿Podríamos enmarcar el origen de toda esta atracción a lo oscuro, claro, en un mismo punto? ¿Y por qué será que nos gusta tanto estas series que también has mencionado, ¿no? Juego de Tronos, ¿por qué nos gusta tanto Harry Potter? ¿Por qué nos gusta tanto El Señor de los Anillos? Crepúsculo. ¿Por qué nos gusta tanto lo oscuro? ¿En dónde empezó esa fascinación por lo oscuro, ¿no? Vamos a ver si conseguimos dar una panorámica, una cronología de dónde empezó y cómo llegó así esta pasión a nuestros días. Bueno, pues me gustaría primero compartir con nuestros espectadores el origen de todo, una fecha. Ajá. 1764, ya sé que suena muy lejos. ¿Siglo XVIII? Eso es. Siglo XVIII, estamos en Inglaterra. Vamos a localizar ahí el punto de origen donde empieza esta fascinación por lo oscuro. ¿Cuál es el marco cultural en el que surge? Bien, primero déjame, si te parece, mostrar el libro, claro, ¿vale? Para dar una primera pincelada. Vamos a citar este libro del autor Horace Walpole, autor inglés, que escribió esta novela fina. El Castillo de Otranto. El Castillo de Otranto. Vamos a ver, tú preguntas cuál era el contexto cultural de esta época. Bueno, hay que recordar que hasta la publicación de este libro existía una especie de dogma de fe, que era que la literatura, si era literatura de verdad, solo podía descansar en los pilares del Renacimiento, en los pilares del neoclasicismo, en todo aquello que Europa u Occidente heredó de las culturas griegas y romanas. Todo aquello que se saliese de ese dogma no era de calidad. Y qué decir tiene que hasta la fecha de la publicación de esta novela se pensaba que todo lo que viniera de la cultura anglosajona o de la cultura germánica, que se asociaba muy rápidamente a ese hecho histórico que no se puede negar, que fue que los germanos contribuyeron fundamentalmente a la caída del Imperio Romano. Entonces siempre todo lo relacionado con lo germano pues estaba relacionado con la ignorancia, con la oscuridad, con lo poco elevado. Entonces no se podía llevar eso a la literatura. Hasta que apareció este tipo, de nuevo Horace Walpole, que dijo: pues yo cuando salgo a pasear por los campos de mi bella Inglaterra y veo este o aquel cementerio abandonado, o esta o aquella torre abandonada, o este o aquel monasterio abandonado, pensó, pues también hay belleza en esta oscuridad. Y tanto fue así que él en su vida personal, y esto lo cuenta él en uno de sus prefacios, que él transformó completamente una de sus casas
y empezó a decorarla con motivos góticos. Empezó a poner un púlpito gótico aquí, un rosetón allá. Bueno, el tipo estaba bastante loco, porque imagínate tú vivir en una casa que pareciese una especie de iglesia gótica con motivos de este estilo arquitectónico. Bueno, pues esto lo hizo Horace Walpole, que también volcó esa pasión en la literatura con la publicación de este libro y puso los cimientos de un nuevo género, que fue el género romántico gótico, un tanto exagerado, porque ya empezó a incluir monstruos, seres imposibles de imaginar, y empezó a introducir esos dos elementos que van a ser clave en todo este género hasta nuestros días, que van a ser el horror y el terror, ¿vale? A veces más sutil, a veces menos sutil. En este caso, menos sutil porque, bueno, sentir miedo porque te aparece un monstruo no es muy sutil. No, es sutil muy sutil. no es. Pero él mismo también, en el mismo prefacio que mencioné antes, dijo, bueno, yo aquí abro el camino. Yo no creo... Él dice, yo reconozco que todo lo que nos viene heredado de la cultura griega y de la cultura romana es inigualable. Pero también creo que hay belleza en esto. Yo abro el camino. Yo sé que mis talentos como escritor, como autor, no son muy buenos. Espero que alguien detrás de mí recoja este testigo y le acabe de dar cuerpo a este género nuevo, a este género gótico que yo abro con este Castillo de Otranto. Animo a todos a leerlo, es muy fácil de leer. Sí, es muy no lo hagan por la noche. No lo hagan por la noche porque a lo mejor eso sí que... Pesadillas garantizadas por el mismo precio. Eso es. ¿Y alguien le cogió el testigo a Horacio Walpole? Esa era su esperanza, y fue una esperanza más que cumplida, porque el género gótico se convirtió en un auténtico boom en la Inglaterra de la época hasta 1820. Estamos hablando de casi 60 años en los que las masas no consumían otra cosa que no fuera literatura gótica. Hubo muchos autores que hicieron dinero con esta forma de hacer literatura, pero hubo una autora que le dio cuerpo, que le dio una arquitectura muy concreta al género. Una mujer. Una mujer, además es una mujer. Tenía que ser una mujer, que se llama Anne Radcliffe, ¿vale? Apuntamos ese nombre, Anne Radcliffe. Y bueno, y aquí he traído el taco. O sea, aquí he traído... No te has dejado nada en casa, ¿no? Nada, he traído el taco. Bueno, yo casi que puedo presumir de tener todas las obras que publicó en su día la autora Anne Radcliffe, autora inglesa, que publicó durante los compases finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Voy a mostrarles todas las obras, empezando por esta, que es la más icónica tal vez. Ahí ven el nombre, Anne Radcliffe, y el título de Mysteries of Udolpho, Los misterios de Udolpho. Este es más largo, este sí que va a llevar más tiempo. Y entonces le va a dar un cuerpo al género, un cuerpo incluso intelectual, porque una cosa de la que adolecía el género era que no tenía un cuerpo intelectual, precisamente. Claro, esto no es alta filosofía, no es... no es historia, no, pues es literatura de entretenimiento, de pasatiempo. Hay que imaginarse a las mujeres y a los hombres de aquella época consumiendo estas obras, pues como hoy en día consumes un capítulo de Juego de Tronos, media hora. Fácil de digerir. Pero las altas esferas de la cultura de aquella época acusaban a este género de que era un género para autores ignorantes y para consumidores ignorantes. Y dijo Anne Radcliffe, no tiene por qué ser que un autor al que le gusta, bueno, escribir entretenimiento sea un ignorante. Y bueno, como una muestra de lo que digo, podemos mostrar en cada inicio de cada capítulo, de cada obra suya, ella va a incluir una cita de alguien grande de la literatura. En este caso la literatura inglesa incluye alguna cita de alguna obra de William Shakespeare, alguna cita de John Milton, alguna cita de Alexander Pope, para decir, bueno, sí, es literatura de entretenimiento, pero también lo podemos conectar con... Eso es un ejemplo de una cita de John Milton. De John Milton, ¿vale? Autor de Paraíso Perdido. Y de Julio César. Y de Julio César, de la obra de Shakespeare. Entonces ella dijo, bueno, vamos a dotarle de ese cuerpo intelectual del que nos acusa que no tenemos. Bueno, y ya en esa portada vemos a una mujer sola, con un... Yo creo que podemos sentar las bases de este género solo mirando las portadas de los libros. Mira, este otro.
también de la misma autora, Anne Radcliffe. Qué bonito, por favor, la portada. El romance del bosque. Y aquí vemos un paisaje abandonado y aquí en el centro, espero que se pueda ver, un castillo abandonado. Ya empezamos a tener las bases. Vamos a ver más cosas para ver. ¿En qué tipo de escenario se ubican estas novelas? Sí, entonces en esta primera oleada de literatura gótica la localización más habitual va a ser el sur de Europa, bien en España, bien en Italia, bien en el sur de Francia, siempre entornos eminentemente católicos, porque digamos que el guión de estas novelas siempre va a ser, o casi siempre va a ser, el de una protagonista mujer que sufre el acoso, la persecución de una figura masculina fuerte, que puede ser una figura de la aristocracia, un marqués, un duque, un conde, o alguien del clero. Puede ser un monje, puede ser un obispo, puede ser un cardenal. Y entonces acompañamos a la mujer en esa lucha que tiene ella por defender su dignidad y su integridad como persona, de no cejar en su empeño de sobrevivir con dignidad. Y al final siempre tenemos un final feliz, siempre se suele salir con la suya y siempre se suele casar con alguien que le va a dar mucho dinero y tal. Entonces parece que hay una especie de justicia cósmica en todas estas novelas, porque todo ese sufrimiento después de pasar días y noches en una torre encerrada, en unas catacumbas de un monasterio, encadenada, sin comer, sin beber, bueno, pues la justicia cósmica te trae que al final pues te casas con alguien que te va a traer mucho dinero y que vas a tener muchos hijos, etcétera, etcétera. Fíjate, es que se me cruza hasta la mayor parte de los argumentos de las películas Disney, ¿no? Sí, pues de aquí viene, ¿no? De aquí viene. De hecho, la mayor parte de las películas que tenemos en la retina son originalmente cuentos que se escribieron en la época romántica, siglo XIX, pero bueno, que a su vez descansen también en esta corriente gótica que tuvo tanta fama en Inglaterra. Bueno, rápidamente, más novelas de Anne Radcliffe y tenemos una portada que, bueno... Maravillosa. Pues eso será pues una abadía, una antigua abadía abandonada, ya carcomida por el musgo, por la vegetación. Ese es el tipo de escenario, ¿vale? Los castillos de Atlin y Dunbayne en Escocia. Tenemos un romance siciliano, un romance siciliano también de Anne Radcliffe, que ya nos indica que va a tener como escenario principal la Sicilia italiana, ¿no? Bueno, aquí sin más miramientos, el italiano, The Italian, pues ya sabemos dónde. Además también es, junto a Los misterios de Udolfo, la novela más popular de la autora. También se consumía, no sé cómo se consume hoy, Casa de Papel, o sea, no había conversación que se preciase en aquella época que no incluyese una conversación del tipo, oye, ¿leíste ayer ya el último capítulo del italiano que salió en este? Porque claro, luego también hay que pensar que en aquella época muchas veces no salía toda la novela completa, sino que se iban publicando en periódicos pues un capítulo y a la semana siguiente otro y a la semana siguiente otro. Entonces era una especie de anticipación de lo que hoy se da a conocer como el hype, ¿no? De que, esto ya no puedo esperar por el siguiente capítulo del italiano, ¿no? Fíjate, y aquí la conexión con la arquitectura gótica, ¿no? Sí, con sí. una vidriera de una catedral gótica cualquiera. Sí, como que serían las vidrieras que tenía Horacio Walpole en su casa, ¿no? Que decíamos que adornó su casa todo con motivos góticos. Bueno, yo creo que tendría más de una pesadilla. Y la última obra que publicó Anne Radcliffe, que salió ya cuando ella falleció, Gaston de Blondeville, que es una historia de corte medieval, ¿vale? También muy recomendable. ¿Qué conexión tenía, en este caso, Anne Radcliffe con el sur de Europa? ¿Viajó mucho a estas latitudes? Bueno, digamos que el turismo como tal empezó a nacer, el fenómeno del turismo empezó a nacer en aquella época y era muy típico entre, bueno, la gente que tenía una cierta comodidad económica, hacer un gran tour por Europa, ¿no? Visitar las grandes capitales. Y eso es lo que hizo Anne Radcliffe. Hizo un gran tour, sí, visitó Suiza, Italia, Francia, Alemania. Pero es verdad que cuando tú lees estas novelas, la capacidad de descripción de los paisajes, de los castillos, de las abadías, dices, bueno, esta mujer ha tenido que pasarse horas y horas mirando a esos paisajes para luego ser capaz de describirlos con tal delicia.
bueno, pues cuál fue mi sorpresa cuando descubrí, ¿no?, que hizo un tour y todo lo demás pues era fruto de una mezcla entre su imaginación y luego los primeros libros de viaje que empezaron a salir en aquella época de autores que viajaban y luego escribían, pues mira, en Madrid la gente echa siestas, pues en Francia la gente es así o así. Y entonces, mezclando su imaginación con estos libros de viaje, pues ella era capaz de dibujar unas descripciones absolutamente detalladas, ¿no? Y con los argumentos que favorecían el escapismo, ¿no? Sí, absolutamente, ¿no? Le daba al consumidor lo que quería, que era, le daba a la doncella la posibilidad de escaparse de su día a día aburrido o duro, le daba a la mujer que solo tenía la ocupación de permanecer bella y guapa para su marido, pues la posibilidad de evadirse un poco de esa realidad. Le daba la posibilidad de escaparse a una realidad medieval que nunca existió, que no tuvo por qué existir, pero que tenía, digamos, este contexto medieval, o le lleva al sur de Europa, le lleva a una realidad diferente, que es la realidad inquisitorial católica, que para aquella época era una especie de exotismo, que alguien de Inglaterra leyese que en el siglo XVIII y XIX todavía hubiera Inquisición en España o en Italia. Pues había una mezcla eso de deseo de escaparse, luego el exotismo, decir, mira, algo diferente. Es como cuando hoy vemos, no sé, un cartel de, no sé, de las Islas Fiji. Joder, qué exótico, ¿no? Claro, pues en aquella época España era exótica o Italia era exótica desde los ojos de alguien de Inglaterra. Y luego también existía esa especie de, podemos decir, de arrogancia que existía en estos autores ingleses que decían, bueno, miren lo que pasa todavía en la Europa católica, que todavía se están matando y torturando por cuestiones religiosas, mientras que nosotros estamos en la ilustrada Inglaterra, donde todo funciona de maravilla y de forma racional. Entonces situaban el monstruo, situaban el centro de la oscuridad en la Europa católica. ¿Vale? Entonces decimos que Anne Radcliffe fallece, incluso antes de que se publique su última novela. Eso, en 1824. En el camino son 60 años en los que la novela gótica es hiperpopular, pero como todo toca su fin, seguimos esa línea de pensamiento que tenía Nietzsche, ¿no?, de que la cultura se basa mucho en esa línea de tesis, antítesis, síntesis. Bueno, pues aquí tenemos, si la tesis era la novela gótica romántica, lo que le va a seguir es algo un poco más aburrido, que era el realismo. Pero eso no fue hasta la publicación. Déjame, antes de eso, mencionar muy rápidamente dos novelas igualmente góticas que eran muy populares en aquella época. Una es El monje, de Matthew Lewis, ¿vale? Súper popular en aquella época también, todo el mundo había leído El monje. Bueno, ya el título nos da a entender que estamos en la Italia inquisitorial, y bueno, y es un monje que se hace pasar por alguien que no es, para aprovecharse de una pobre muchacha que la persigue, pero bueno, al final recibe su merecido el monje. Siempre existe esa interesante noción de justicia cósmica. Y por último, 1820, la última gran obra gótica de esa primera oleada, Melmoth the Wanderer, Melmoth el errante, del autor irlandés Charles Maturin, tío abuelo de Oscar Wilde. Anda. Sí, por parte de madre. Bueno, ya solo la portada... ¡Qué portada! Atención, ¿eh? Sí. Es una obra de Goya, bastante conocida. A los amantes del arte seguro que la reconocen al instante. Pero nos lleva de nuevo a eso, a esa locura religiosa que existía todavía en el siglo XVIII y el siglo XIX, y que a la gente en Inglaterra le gustaba leer cómo la gente se torturaba, cómo la gente incluso se mataba por razones religiosas, ¿no? Bien, como decía, volviendo a eso de la tesis y la antítesis, con Melmoth el errante se cierra una etapa, una gran etapa, una etapa brillante. Es para mí una etapa inigualable en cuanto a imaginación y en cuanto a llenar lo que cualquier lector puede aspirar, ¿no? En cuanto al escapismo, etcétera, lo que ya hemos mencionado.
Y comienza una etapa que para mí es el gran desierto, ¿no? Que es el desierto del realismo, ¿no? Que sigue al romanticismo, ¿no? Después de las grandes obras que ha dado el romanticismo en la literatura, en la poesía, en la música, bueno, pues en el realismo lo que tenemos, no tenemos imaginación, tenemos una fotografía de cómo era la vida en aquella época, casi era una fotografía científica. Sabemos que el realismo luego bueno, mutó en naturalismo, que era una intención que tuvieron muchos autores o un grupo de autores en Francia de querer describir la vida tal y como era de forma científica, sin espacio para la imaginación, sin espacio para la improvisación, no, tal cual es. Y en Inglaterra, en el siglo XIX, para que nuestros espectadores tengan una idea de qué es eso, el realismo, dime un autor para que me suene. Charles Dickens. Charles Dickens es uno de los grandes autores realistas victorianos que describía la vida dura, tal cual era. Por ejemplo, en Hard Times, tiempos difíciles, o Great Expectations, ¿no? Grandes esperanzas, o en Oliver Twist, ¿no? Que le sonaba más a la gente porque hubo aquella gran adaptación al cine hace ya unos años. Sí. Que describía pues, la vida de un pobre niño y cómo se las tenía que ver y desear para sobrevivir en aquella Londres, en aquella Inglaterra victoriana. Pero entonces, tal cual. La corriente literaria del realismo sería la antítesis, ¿no? La antítesis de toda la imaginación bueno, en la que descansó el género gótico dentro del romanticismo. Sí, sí. No había ningún tipo de imaginación durante el realismo, más allá de, claro, que es difícil también describir la vida tal cual es. No estamos diciendo que es fácil, pero que no tiene ese componente de imaginación que a mí personalmente me gusta mucho, y yo creo que a muchos de los que están viendo este vídeo también. Pero digo, fue un desierto donde encontramos un pequeño oasis, porque claro, no es que en 50 años luego nadie escribiese novela gótica o novela oscura. Bueno, hubo un oasis en este desierto que fue representado por las hermanas Bronte, las tres hermanas Bronte. Las tres eran escritoras. Las tres eran escritoras, sí, bueno, podemos hacer un vídeo sobre las hermanas Bronte porque... Se lo merecen. Sí, no, se lo merecen porque eso sí que es feminismo de verdad, las hermanas Bronte. Anne Radcliffe también es feminismo de verdad, Pero podemos dedicar un vídeo a las hermanas Bronte solo para que les suene. De Charlotte Bronte, Jane Eyre, por ejemplo. De su hermana Emily Bronte podemos recordar Cumbres Borrascosas. Hombre. Y son novelas que también recogen ese componente oscuro que ya veíamos en la primera gran oleada de literatura gótica, pero ya no tenemos castillos, no tenemos abadías, no tenemos cementerios, no tenemos monjes acosando, ni archiduques persiguiendo a una pobre doncella, no. Aquí tenemos una oscuridad más sutil, mucho más psicológica. Vemos siempre a mujeres, son mujeres, que sufren psicológicamente por algún tipo de situación que les hace sufrir mucho, y son novelas con una profundidad impresionante, ¿no? Tienen una recreación psicológica y psicoanalítica, sin que existiera el psicoanálisis, profunda, ¿no? Impresionante. Son novelas profundamente oscuras. De hecho, hay adaptaciones también de Jane Eyre, hay varias adaptaciones de Cumbres Borrascosas, pero yo me acuerdo de que las dos adaptaciones de Cumbres Borrascosas que he visto son películas muy oscuras, casi no se ve. O sea, si los ves en la oscuridad casi tienes que acercarte para ver a los personajes. Y eso es porque los directores de esas películas ya captaron el mensaje de estas novelas tienen que ser oscuras. Estas adaptaciones tienen que ser oscuras. Al igual que, por ejemplo, y lo traemos al presente, por lo que he leído, la última temporada de Juego de Tronos, una de las críticas que está recibiendo es que está siendo muy oscura, que la imagen está siendo muy oscura. Bueno, pues esa fascinación ha sobrevivido a nuestros días. El Señor de los Anillos era muy oscuro también. También, sí. Entonces vamos a dejar esto ahí. Sí. Entonces, seguimos con el realismo. Seguimos. Hasta 1870 prácticamente no vamos a tener otra cosa que no sea realismo puro y duro, bañado por la cultura victoriana de la época. Ajá. Y en 1870 surge una especie de renacimiento, ¿no? Emerge de nuevo
ese interés por lo oscuro, lo podemos llamar neogoticismo, se dio en llamar decadentismo también. Se llamaba la literatura de fin de siglo, ¿no? Porque era el fin del siglo XIX. Representado por, podemos mencionar al menos 3 grandes obras: Dr. Jekyll y Mr. Hyde de Stevenson, podemos mencionar Drácula de Bram Stoker, y podemos mencionar también el retrato de Dorian Gray, The Picture of Dorian Gray, del autor irlandés Oscar Wilde. Que las 3 novelas tienen adaptaciones cinematográficas. Las 3 obras tienen adaptaciones cinematográficas muy bien hechas en algunos casos. Y de nuevo tenemos esta fascinación por lo oscuro, por el monstruo. Pero cuidado, porque aquí ya hemos pasado de que al principio del siglo, fíjate, es una transición de menos de 100 años. Al principio, hasta 1820, cuando el tío abuelo de Oscar Wilde aún situaba al monstruo en el sur de Europa, en la España católica, hemos pasado que en 1880 su tío nieto sobrinieto situaba al monstruo, porque Dorian Gray no dejaba de ser un monstruo, estaba en la metrópolis, estaba en Londres. Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿dónde estaba? No estaba en el sur de Italia, en una antigua abadía, no, estaba en Londres. ¿Dónde estaba Drácula? También Drácula está en Londres. Relacionado con los casos que había de asesinos en series. Eso es lo que se me estaba cruzando por la mente. Jack el Destripador, el famoso caso del Jack el Destripador. Entonces los autores de aquella época se empezaron a dar cuenta de que, oye, el monstruo no solo está en el sur de Europa, en la Europa católica. El monstruo está en cada uno de nosotros, ¿no? En tanto en cuanto hay una persona, puede haber un monstruo, ¿no? Porque el monstruo está en cada una de nuestras almas, ¿no? Y esto es algo que este género literario gótico o neogótico recoge muy bien, ¿no? Explora los rincones más monstruosos que tenemos del alma. Yo creo que por eso nos gusta tanto y ha llegado hasta nuestros días esta fascinación, porque nos gusta vernos reflejados, ¿no? Cuando vemos una película, aunque sea muy burda, de monstruos, de dragones, de alguna manera nos estamos viendo a nosotros retratados, ¿no? Porque nuestra alma se reconoce en esas películas, en esas grandes novelas, ¿no? Y entonces así acabamos el siglo XIX. ¿Cómo conectamos con el siglo XX? ¿Qué experiencia hay? Si dijimos que el género, que esa primera oleada gótica acaba con la muerte en 1824 de Anne Radcliffe y con la novela de 1820 de Melmoth el Errante, aquí también vamos a cerrar una etapa de unos 20, 30 años, no fue tan larga como la primera etapa. Cerramos con la muerte de Oscar Wilde en 1900, murió en Francia, y con él pues, se cierra también una etapa y se abre otra en el siglo XX, mucho más difícil de definir en conjunto, porque ya no va a existir ese gran movimiento europeo como el romanticismo, que tuvo expresiones en todas las ramas de la cultura. El realismo también tuvo expresiones en el arte, en la música, en la literatura, en la poesía. Pasamos el umbral del siglo XX y todo es más difuso. Aparecen las vanguardias. Pensamos en autores como James Joyce, autores como Virginia Woolf, autores como Franz Kafka. Son más difíciles de ubicar en conjunto. No diría yo que sí, los titulamos como modernistas, vanguardistas, pero no sé qué relación puede haber entre la literatura de James Joyce y el cubismo. Es difícil de relacionar, mientras que en el romanticismo era fácil relacionar una expresión artística romántica y una expresión literaria romántica. Sí, como que los elementos son más similares, ¿no? Sí, en el siglo XX parece que cada uno iba por su lado y es más difícil de definir en conjunto. Luego además tenemos las dos guerras mundiales, claro. La literatura de compromiso político, ¿no? Hubo autores, bueno, pues que volcaron su talento en denunciar lo que sucedía en aquella época. Pensamos, por ejemplo, en Aldous Huxley, ¿no? El Mundo Feliz, en George Orwell, en 1984. Bueno, no debemos perder de vista un fenómeno, y es que ya la lectura no es la única herramienta de entretenimiento para el gran público, sino que el uso de la radio se universaliza y un poco después la televisión llega a prácticamente todos los hogares. Entonces ya
ese uso de la lectura como herramienta de esparcimiento ya no es la única, ni siquiera la más sencilla para el gran público, y la tremenda expansión de las revistas temáticas, ¿no? Sí. Y los periódicos, ya no solamente había 1 o 2 o 3 periódicos por ciudad o por pueblo, sino que ya la oferta es ilimitada. Eso es. Todo eso se lo pone más difícil a la literatura gótica, ¿no? Bueno, a la literatura sí, pero a la cultura no, porque claro que para nosotros es difícil imaginar que la gente se reunía y hablaba sobre un libro, hablaba sobre el italiano, hablaba sobre los misterios de Udolfo. Oye, has leído este capítulo, oye, ¿qué pasará tal? Es difícil de imaginar hoy porque no sé cuándo fue la última vez que yo comenté con alguien un libro, yo creo que nunca. Pues con nosotros hoy. Yo creo que nunca. Aquí en el canal. Pero digo que la literatura lo tiene más difícil porque ya no juega un papel tan fundamental hoy, pero la cultura lo tiene más fácil. Lo tiene más fácil para diseminarse y para penetrar en nuestras casas. Y ahora, pues, no sé, casi no hay día en la que no escuches una conversación en el tren o en el autobús de alguien que esté hablando sobre el capítulo de ayer de Juego de Tronos o sobre que van a sacar una serie otra vez del Señor de los Anillos, que van a sacar otra nueva película de la saga Harry Potter. Entonces el goticismo no ha muerto, o sea, el goticismo está más fíjate, vivo que no nunca. hace mucho que han estrenado la última película de Avengers, que es muy oscura para ser una película de superhéroes. Sí. También toma muchos elementos de estas series un poquito más góticas y lo introduce en el mundo de los superhéroes. Entonces tenemos esos elementos aún vivos hoy en día, ¿no? La oscuridad, el gusto por ir a un tiempo que tal vez nunca existió, con tintes medievales, el deseo de escaparnos, el deseo de ver el monstruo que tenemos todos nosotros reflejado en la pantalla. Es verdad que el tipo de expresión artística que nos ha llegado es un poco más pobre, es verdad que no podemos comparar una buena novela de Anne Radcliffe con Avengers, bueno, respetando a todos los que les pueda gustar la saga, a ver si ahora me van a llenar de hates, a ver si me voy a cargar el canal. Pero bueno, que digamos que objetivamente no se puede comparar la grandeza de uno y otro. Pero el goticismo está más vivo que nunca porque ese deseo que tenemos nosotros de escapar, de ver el monstruo, de ver parajes oscuros, pues prácticamente desde esa primera novela con la que empezamos el vídeo, 1764, El Castillo de Otranto, hasta nuestros días y los que nos quedan, va a seguir y está condenado a seguir. A veces nos cansaremos, habrá un momento en el que diga, bueno, déjame un poco de dragones y de monstruos y de mazmorras, y luego de repente nos volverá a apetecer. Bueno, yo creo que eso en el mundo del misterio también se ve, ¿no? Hay como épocas en las que se habla más de lugares abandonados o de avistamientos ovnis o de fenómenos paranormales o de incluso casos policiales sin resolver, asesinos en serie, o sea, son como elementos muy dispares pero que forman parte de la misma coctelera. Y yo creo que en este canal pues intentamos tocar un poquito todos los temas con mayor o menor acierto. Nos tenéis que dejar comentarios aquí abajito sobre los temas relacionados con la literatura gótica que os gustaría que tratásemos en los próximos episodios, porque aquí voy a poner a Álvaro Logroño en el compromiso de volver al canal para contarnos muchas más cosas sobre la literatura. Porque este vídeo, claro, es que hemos intentado en media hora condensar la literatura occidental de casi 300 años, ¿no? Entonces ahora vamos a recoger ciertas cosas que hemos hecho y vamos a dedicarles el espacio que merecen, ¿no? Y conectarlas con nuestros días. Este vídeo llega hasta aquí, espero que lo hayáis pasado fenomenal, que no os haya hecho muy duro, pero yo creo que esta lección es necesaria para entender los orígenes de nuestra pasión por el misterio. Muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Nada, un placer, que nos comenten y a ver qué les ha gustado, qué nos ha gustado, cuáles les gustaría leer, cuáles se nos ha olvidado, porque seguro que nos hemos dejado un montón en el camino. Que nos digan todo lo que quieran. Claro que sí. Dadle un like, comentad abajo, suscribíos al canal y no solo eso, le tenéis que dar al cencerro para que cada vez que publique un vídeo relacionado con la literatura o con cualquiera de mis visitas a lugares un poquito oscuros, os llegue una notificación. Este vídeo llega hasta aquí, con mucho cariño. ¡Sed buenos! ¡Chao! Chao, chao.